Especialmente para ti, querida. Mi suegra, Margaret, sonrió radiante mientras colocaba la taza humeante frente a mí. Su voz era dulce, casi demasiado dulce, como la miel que enmascara algo amargo. Sonreí, aunque se me hizo un nudo en el estómago. «Qué dulce», dije en tono desenfadado. Envolví la taza con las manos y sentí cómo el calor se filtraba en mis palmas. Pero había algo extraño. El aroma que se elevaba de la taza no era el rico y reconfortante aroma del café recién hecho. Tenía un extraño sabor, casi químico, algo metálico que me hizo cosquillas en la garganta antes de que tomara un sorbo. Al otro lado de la mesa, mi marido, Esteve, apenas levantaba la vista de su teléfono, con un brazo apoyado en el respaldo de su silla y su habitual aire de arrogancia sofocando el espacio entre nosotros. «Bebe», dijo Margaret con voz alegre y ojos brillantes. «Lo preparé justo como te gusta». A ella nunca le importó cómo me gustaba el café. Durante 7 años me senté a esa mesa, soportando su constante condescendencia, sus indirectas no tan sutiles y su influencia asfixiante sobre Esteve. Ella siempre había sido la titiritera silenciosa, moviendo los hilos de mi matrimonio, reforzando la creencia de mi esposo de que él estaba por encima de mí, de que yo tenía suerte de estar con él, de que me estaba haciendo un favor. ¿Y Esteve? Él se alimentaba de su aprobación, un niño mimado que no podía hacer nada malo a sus ojos, mientras que yo era el extraño que nunca podía estar a su altura, con los dedos apretados alrededor del asa. Miré a Esteve. Él ni siquiera notó la forma en que los ojos de su madre se dirigieron hacia mi taza, la ligera tensión en su mandíbula mientras esperaba. ¿Por qué me observaba tan de cerca? Entonces recordé. No era la primera vez que algo me parecía extraño en lo que me había dado. 2 meses atrás, después de una cena familiar, había pasado toda la noche acurrucada en el suelo del baño, con un dolorido calambre en el estómago. Margaret había desempeñado el papel de suegra preocupada a la perfección. «Quizá tengas un estómago delicado, querida. Tal vez deberías tener cuidado con lo que comes». ¿Y Esteve? Simplemente puso los ojos en blanco y me echó la culpa de haber arruinado la velada con mi drama. En otra ocasión, sentí un extraño mareo después del té en su casa, la cabeza me daba vueltas y el cuerpo se me ponía lento y poco cooperativo. Margaret me dio una palmadita en la mano. «Oh Dios mío, tal vez solo estés deshidratada». Y Esteve se había reído burlándose de mí por no poder soportar una simple taza de té. Pero, ¿y ahora? Ahora ella me estaba observando demasiado de cerca, esperando con demasiada atención. Sentí que el corazón me latía más rápido mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué hay en este café? Los labios de Margaret se crisparon, su expresión cuidadosamente neutral. ¿Quiere que lo beba? Ella esperaba que yo lo bebiera. Una respiración lenta y silenciosa. Luego, sin dudarlo, acerqué mi taza al asiento de Esteve. Me incliné hacia adelante fingiendo interés en mi teléfono, y en vez de eso, mis dedos rodearon con cuidado el asa de su taza de café. Luego, con un movimiento rápido y deliberado, cambié de taza. La cerámica apenas hizo ruido al tocar el mantel, mis acciones fueron fluidas, practicadas, porque había aprendido a sobrevivir en esta casa siendo cuidadosa. Esteve no se dio cuenta. Seguía mirando su teléfono con su habitual indiferencia a la vista. Tomé la taza que estaba destinada para él y bebí un sorbo lento. Negro sin azúcar. Tal como siempre lo bebía. ¿Y Esteve? Finalmente levantó su taza. El que Margaret había colocado con tanto cuidado frente a mí y del que bebió un sorbo sin pensarlo 2 veces. La sonrisa de Margaret vaciló. Solo por un segundo. Un destello de algo apareció en sus ojos. ¿Pánico? ¿Miedo? ¿Conmoción? Antes de que su expresión volviera a ser la de una agradable máscara maternal. Esteve, tan ajeno a todo lo que pasaba, dejó la taza y su destino quedó sellado en un único y despreocupado sorbo. Y yo miraba. Esperé. Esteve suspiró ruidosamente, frotándose la sien mientras revisaba su teléfono, su arrogancia habitual todavía intacta. El reloj de la pared marcaba el paso de los segundos desde que había bebido el primer sorbo de café. Margaret lo miraba a cada instante con los dedos apretados alrededor del borde del mantel. Ya no me estaba mirando. Su atención se había centrado por completo en su hijo. Me recosté en el asiento fingiendo ignorancia,
forzando una sonrisa casual mientras tomaba otro sorbo lento de la taza de Esteve. Él exhaló bruscamente, frunciendo el ceño. ¿Pasa algo, cariño?, pregunté con voz tranquila. Parpadeó un par de veces y se frotó la frente. No sé, me siento un poco raro. Tomé otro sorbo de café, con el pulso estable y las manos descansando cómodamente sobre la mesa. Tal vez deberías beber un poco de agua. Las uñas de Margaret se clavaron en el mantel. Yo, comenzó a decir Esteve, pero su frase se interrumpió de repente. Tragó saliva con fuerza y se movió en la silla. Luego su rostro se contrajo ligeramente y apretó la mandíbula como si estuviera reprimiendo una repentina oleada de náuseas. La habitación quedó en un silencio desconcertante. De repente Margaret empujó la silla hacia atrás y las patas rozaron el suelo pulido. Esteve, quizá deberías recostarte, dijo rápidamente, demasiado rápido, como si ya supiera exactamente lo que estaba pasando. Sentí una opresión en el pecho, pero mantuve la expresión neutra. Él gimió suavemente y sacudió la cabeza. No, Joe. Su respiración se hizo más pesada y se le formaron gotas de sudor a lo largo de la línea del cabello. Su mano tembló levemente cuando tomó su vaso de agua, sus dedos temblaban. Lo miré fijamente y la comprensión se instaló en lo más profundo de mis huesos. Ella sabía que había algo en ese café. Margaret se levantó de golpe y se acercó a él como si pudiera apartarlo físicamente de la situación que había creado. Te traeré algo, cariño, dijo. Tal vez un paño frío. Estaba en pánico, no por preocupación por su hijo, sino porque estaba perdiendo el control de la situación. Esteve apretó la mandíbula y le indicó que se fuera. Solo necesito un minuto, murmuró, mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Me incliné hacia adelante y observé a Margaret con atención. No entiendo, dije fingiendo inocencia. Esteve, acabas de beber el mismo café que tu madre me preparó. Si yo estoy bien, ¿por qué tú no? Margaret se quedó helada. La sangre desapareció de su rostro. Esteve, todavía aletargado, no reaccionó de inmediato a mis palabras. Pero Margaret. Su respiración cambió. Joe. No sé, tartamudeó. Tal vez se esté enfermando. ¿Me estaba enfermando? La miré fijamente, mi mente juntaba las piezas de una manera que de repente me revolvió el estómago. ¿Cuántas veces me había enfermado en los últimos años? ¿Cuántas veces había pasado noches acurrucada de dolor, sintiendo que mi cuerpo me traicionaba, mientras Esteve y Margaret observaban sin una pizca de preocupación? Pero ahora era él. Esteve se secó la cara, sus movimientos más lentos, su piel más pálida. Murmuró algo entre dientes y se levantó demasiado rápido. En el momento en que se apartó de la mesa, su cuerpo se tambaleó de manera inestable. Su silla raspó ruidosamente contra el suelo mientras él se tambaleaba hacia adelante, agarrándose del borde de la encimera para mantener el equilibrio. Vaya, murmuró. ¿Qué demonios está pasando? Margaret ya se estaba moviendo, ya estaba tratando de recuperar el control. Cariño, siéntate, Joe. No, interrumpí, mi voz firme. Llamemos a un médico. Ambos se quedaron paralizados. Esteve sacudió la cabeza y parpadeó rápidamente. No es nada, solo necesito un segundo. Ni siquiera se da cuenta de lo mal que está todavía. La respiración de Margaret se había vuelto superficial. Ahora podía ver el miedo en sus ojos, pleno e innegable. No solo parecía preocupada, parecía atrapada. Y entonces lo supe. No había sido un error, no había sido un café en mal estado ni una coincidencia. Margaret había hecho algo con esa bebida, ¿y Esteve? Ahora mismo estaba sintiendo lo mismo que yo había sentido una y otra vez. La traición, la confusión. La enfermedad que se abría paso por su cuerpo, lenta al principio, luego innegable. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero me obligué a mantener la calma. Empujé mi silla hacia atrás y me levanté. Llamaré a una ambulancia, dije. Esteve me hizo un gesto con la mano para que no me acercara, pero lo vi. El ligero pánico en sus ojos. La forma en que ya no tenía el control. Margaret se lanzó hacia adelante agarrándolo del brazo. No hay necesidad de eso. Volví mi mirada hacia ella y fue entonces cuando sonreí.
¿Por qué no?, pregunté suavemente. Ella se estremeció. Abrió la boca para responder, pero lo vi en sus ojos. No tenía una respuesta. Porque Margaret había pasado años haciéndome sentir impotente, como si me estuviera imaginando cosas, como si fuera débil. Pero yo ya no era la débil. Me crucé de brazos, inclinando ligeramente la cabeza. A menos claro, dije lentamente, viendo cómo su expresión se ensombrecía. Hay una razón por la que no quieres que un médico lo examine. La habitación quedó en silencio. Margaret me miró fijamente y por primera vez en todos los años que la conocía, parecía tener miedo de mí. El miedo de Margaret era palpable, sus dedos temblaban a los costados mientras intentaba mantener el control de la situación, pero se le estaba escapando de las manos. Rápido. Esteve empeoraba a cada segundo. Su postura, que normalmente era erguida, se había debilitado, sus hombros se habían encorvado hacia adelante y respiraba con dificultad. Apretó los dientes y se agarró al mostrador como si estuviera aferrándose al último resto de estabilidad que le quedaba. Pero aún así, se negaba a creerlo. No necesito un médico, murmuró con voz tensa. Solo dame un minuto. Levanté una ceja y me crucé de brazos. Esteve, apenas puedes mantenerte en pie. Estoy llamando a una ambulancia. Saqué mi teléfono del bolsillo y mis dedos se posaron sobre la pantalla. Margaret se abalanzó. Extendió la mano por encima de la mesa y me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. No es necesario, dijo rápidamente con un tono desesperado. No reaccioné de inmediato. En cambio, la estudié. La estudié de verdad. Su respiración era irregular. Tenía las pupilas dilatadas. Temblaba, no de preocupación, sino de puro pánico. La miré a los ojos y hablé lentamente. ¿Qué le pusiste en el café, Margaret? El color desapareció de su rostro. Esteve levantó la cabeza de golpe y sus ojos vidriosos se clavaron en su madre. Ella dudó. Esa vacilación fue suficiente. Esteve exhaló bruscamente y por fin comprendió lo que yo había estado sugiriendo desde el principio. Su propia madre le había hecho algo. Margaret sacudió la cabeza, abriendo y cerrando la boca, tratando de encontrar una forma de tergiversar la situación, de manipularla, de mentir para salir del paso. Pero era demasiado tarde. Ya no era la nuera ingenua y obediente. Me solté de un tirón y presioné el botón de llamada en mi teléfono. El pánico de Margaret se convirtió en furia. Sus manos golpearon la mesa mientras se inclinaba hacia adelante. Olivia, deja de hacer esto. Estás haciendo una escena por nada. Mis labios se curvaron en una lenta sonrisa cómplice. Qué gracioso, no, dije. Eso es exactamente lo que Esteve solía decirme cuando yo era el que me sentía mal. Esteve se puso rígido. Las palabras lo golpearon como una bofetada, como algo que nunca antes había considerado. Margaret giró la cabeza bruscamente hacia él, su boca se torció en algo casi desesperado. Cariño, lo tranquilizó. Está exagerando. Estás exhausto. Vamos a llevarte a la cama. Esteve se apartó de ella. Por primera vez, el contacto de su madre le repugnaba. Ya no confiaba en ella. Yo no. Su voz vaciló, su cuerpo todavía luchaba contra lo que ella le había dado. Pero él lo sabía. Él lo sabía. La comprensión se apoderó de él como una espesa niebla, su peso lo oprimía y lo asfixiaba. Me acerqué más. Mi voz era suave pero firme. No te sientes bien, ¿verdad? Esteve negó con la cabeza, su arrogancia había desaparecido. Su respiración se había vuelto más superficial, sus manos temblaban. El teléfono sonó en mi mano. El cuerpo entero de Margaret se puso rígido. Una voz crujió a través del altavoz. 911, ¿cuál es su emergencia? Antes de que Margaret pudiera dar un salto hacia adelante e intentar detenerme de nuevo, le di la espalda y me alejé. Necesito una ambulancia, dije en voz alta y clara, asegurándome de que cada palabra fuera escuchada. Esteve se desplomó contra el mostrador y su peso se movió de forma inestable. Ahora luchaba por mantenerse en pie. El mundo de Margaret se derrumbaba a su alrededor. Podía oír su respiración agitada y frenética detrás de mí, pero no me di la vuelta.
Ya no le tenía miedo. Esta es Olivia Bennet, continué. Mi marido bebió algo en casa de su madre y ahora tiene problemas para respirar, se siente débil y suda excesivamente. Creo hice una pausa para que mis palabras calaran hondo. Creo que lo envenenaron. Allí estaba, la verdad, cruda, expuesta, irrefutable. Margaret se desplomó en su silla y dejó escapar un jadeo entrecortado. Ya no tenía el control. Un largo silencio llenó la habitación. Entonces Esteve, todavía inestable, con la voz ronca, habló finalmente. Mamá, su voz temblaba de traición, de confusión, de incredulidad. ¿Qué diablos me hiciste? Margaret no respondió porque no había nada más que decir. Las sirenas empezaron a sonar a lo lejos y sonreí porque, por primera vez en años, Margaret se sentía impotente. El aullido de las sirenas se hizo más fuerte y atravesó la densa tensión que reinaba en la sala. Margaret se quedó paralizada en su silla, con las manos apretadas en puño sobre la mesa. Su comportamiento, que antes era perfectamente sereno, se había desmoronado y había sido reemplazado por algo crudo y desesperado. Esteve, pálido y con la camisa empapada de sudor, estaba sentado desplomado contra el mostrador. Su respiración se entrecortaba, y su cuerpo claramente luchaba contra lo que fuera que estuviera en su sistema. Me quedé entre ellos con el teléfono todavía en la mano y el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Estaba sucediendo años de humillación, manipulación psicológica, años de que me dijeran que era débil, que estaba imaginando cosas, que estaba siendo dramática. ¿Y ahora? Ahora, la realidad estaba golpeando a Esteve como un tren de carga. El hombre que había pasado años menospreciándome, desestimando mi dolor, poniéndose del lado de su madre en mi contra, ahora la miraba con algo cercano al horror. El primer atisbo de duda, la primera vez que se vio obligado a verla como realmente era. Y esa constatación lo aterrorizó. Las luces rojas y azules parpadeantes atravesaron la ventana mientras la ambulancia se detenía en la puerta. Margaret levantó la cabeza de golpe. No, susurró. Me volví hacia ella, tranquilo, firme, listo. Esto está sucediendo, dije simplemente. Ella negó con la cabeza, sus ojos se movían de mí a su hijo, como si todavía pudiera solucionar esto de alguna manera, como si todavía pudiera controlarlo. Se levantó de repente y su silla chirrió contra el suelo. Escúchame, Olivia. Susurró con la voz afilada por la desesperación. Si no dices nada, si les dices que fue solo un malentendido, entonces. ¿Y entonces qué? La interrumpí con voz tranquila. ¿Entonces podrás seguir haciendo esto? ¿Seguirás saliéndote con la tuya? Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. No tenía una respuesta. Porque lo sabía, en el fondo, lo sabía. No era la primera vez. ¿Y Esteve? Ahora él también lo sabía. Me volví hacia él y vi cómo su rostro se contraía al darse cuenta. No tuve que explicárselo con claridad. Todas las veces que había estado enferma. Todas las veces que se había reído de ello. Todas las veces que su madre se hizo la inocente mientras yo sufría. Él lo sabía. Y ese conocimiento lo estaba aplastando. Los paramédicos irrumpieron por la puerta principal, dos de ellos corriendo hacia Esteve. Margaret se tambaleó hacia atrás, apretándose contra la pared, como si pudiera desaparecer en ella. ¿Cuál es su condición?, me preguntó uno de los paramédicos con voz urgente. Está mareado, sudando, desorientado, dije. Comenzó hace una hora, justo después de que bebió su café. Uno de ellos comenzó inmediatamente a revisar los signos vitales de Esteve, mientras el otro preparaba una camilla. ¿Qué hay en el café?, preguntó el segundo paramédico, que ya evaluaba la situación. Mis ojos se fijaron en Margaret. No se movía, no parpadeaba, no respiraba. Lentamente me volví hacia el paramédico. No sé, dije en voz deliberadamente alta. Pero su madre lo había preparado, especialmente para mí. Eso fue todo. Eso fue todo lo que tenía que decir. Porque en el momento en que esas palabras salieron de mi boca, todo el cuerpo de Margaret se puso rígido. Uno de los paramédicos se volvió hacia ella. Señora, ¿es cierto? Ella no respondió. La observé mientras luchaba por encontrar una salida. Mentir. Torcer la verdad. Manipular.
Pero no había salida. No esta vez. Esteve, con la voz ronca y el cuerpo débil, finalmente habló. Sus siguientes palabras lo cambiarían todo. Mamá. Tragó saliva con fuerza. ¿Qué me has hecho? Margaret se estremeció como si le hubiera dado una bofetada. Los paramédicos ya estaban subiendo a Esteve a la camilla. Uno de ellos se volvió hacia mí. Necesita ser trasladado de inmediato. ¿Vas a ir con él? No lo dudé. Sí. Margaret dio un paso adelante en un último intento desesperado por recuperar un poco de control. Espera. Me volví hacia ella con expresión indescifrable. Probablemente deberías contratar un abogado, dije. Luego salí por la puerta y la dejé allí parada, indefensa. El hospital olía a esterilización, una mezcla de antiséptico y algo metálico que se adhería al aire. El pitido de las máquinas llenaba el espacio que nos rodeaba, cada sonido era un recordatorio de lo cerca que había estado Esteve de algo irreversible. Me senté en la esquina de la sala de urgencias, observando cómo los médicos trabajaban a su alrededor, controlando sus signos vitales, realizando pruebas, haciendo preguntas. Esteve yacía inmóvil, con la piel pálida. Su cuerpo estaba débil por lo que había en el café, pero ahora tenía los ojos abiertos y por primera vez en años, me miraban. Mirándome de verdad. No con indiferencia. No con arrogancia. Pero con algo completamente distinto. Algo que se parecía mucho a la culpa. Un médico se acercó con expresión ilegible mientras hojeaba un historial. Señor Bennett, los resultados de sus análisis muestran niveles elevados de un compuesto tóxico que se encuentra a menudo en los sedantes de venta con receta. Tenemos suerte de que no haya ingerido más. Esteve tragó saliva con fuerza. El médico se volvió hacia mí. ¿Mencionaste que su madre preparó el café? Asentí. Sí. Ella lo preparó para mí, pero Esteve se lo bebió. La expresión del médico se ensombreció. Tendremos que informar de esto a las autoridades. Casos como este no se pasan por alto. Esteve cerró los ojos y apretó los dedos contra las sábanas del hospital. Él lo sabía. Las consecuencias estaban por llegar. El médico me hizo un pequeño gesto con la cabeza antes de marcharse, dejándonos a los dos en un silencio espeso y sofocante. Y entonces por fin, Esteve habló. No lo sabía. Solté un suspiro y me recliné contra la silla. No lo hiciste. Su mandíbula se tensó. No esperaba que lo admitiera. No esperaba que se disculpara. Esteve no era el tipo de hombre que se disculpaba, pero por primera vez no pudo mirarme a los ojos. El silencio entre nosotros se prolongó durante años, fue pesado y se fue formando. ¿Cuánto tiempo?, pregunté en voz baja. Giró ligeramente la cabeza y frunció el ceño. ¿Qué? Mantuve la voz tranquila, mesurada, firme. ¿Cuánto tiempo hace que sabes que algo no está bien? ¿Que las cosas no son normales? Esteve dudó. Y entonces su rostro se desmoronó. Solo un destello de algo. Reconocimiento. Arrepentimiento. Conocía esa mirada porque en el fondo, él siempre la había sabido. Tal vez no en términos claros e innegables. Tal vez no lo dijera en voz alta, pero había visto los patrones. Se había dado cuenta de que siempre era yo quien se enfermaba. Me había visto sufrir y se había convencido de que era una coincidencia. ¿Por qué admitir lo contrario? ¿Admitir que su propia madre era capaz de esto? Eso significaría aceptar que no había sabido protegerme. Y a Esteve nunca le gustó admitir cuando se equivocaba. Sus labios se separaron y luego se cerraron de nuevo, como si quisiera decir algo. Necesitaba decir algo, pero ¿qué podía decir? ¿Qué lo sentía? ¿Qué deseaba haberme escuchado? ¿Qué lamentaba haber elegido la comodidad de su madre por sobre mi seguridad? Nada de eso importaba ahora. Suspiré y miré hacia la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Siempre te pusiste de su lado. Esteve se estremeció apenas un poco. Pensaste que estaba exagerando, que era dramática, que inventaba cosas para llamar la atención. Negué con la cabeza. Nunca me creíste. Su respiración ahora era irregular. Olivia.
No. Mi voz era firme, firme. Ya no puedes decir mi nombre así. Su rostro se contrajo pero no discutió porque sabía que yo tenía razón. La puerta se abrió y entró una enfermera. Señor Bennet, un detective está aquí para hablar con usted. Esteve se puso rígido. Esto era todo. El desenlace de todo lo que había ignorado. Todo lo que había decidido pasar por alto. ¿Y esta vez? No había forma de escapar de la verdad. La puerta de la habitación de hospital de Esteve se abrió y entró la detective Harper. Era una mujer de mediana edad, de mirada penetrante y aire de autoridad serena. Llevaba un cuaderno en una mano, una grabadora de voz en la otra y el peso de las consecuencias inevitables sobre sus hombros. Esteve apenas levantó la cabeza. Parecía derrotado, su cuerpo debilitado por lo que Margaret había puesto en su café. El café estaba destinado a mí. Me quedé sentada en la esquina, con los brazos cruzados y el corazón latiendo con normalidad. El señor Bennet me saludó con un tono cortante y profesional. Entiendo que sufriste una reacción a algo que contenía tu bebida. Esteve tragó saliva, su nuez de Adán se movió. Me miró primero. No al detective ni a la pared, sino a mí. Como si estuviera esperando permiso. Como si todavía pensara que yo era quien lo protegería. Sostuve su mirada sin pestañear. Durante años había visto a su madre destruirme lentamente y no había hecho nada. ¿Y ahora? Ahora él estaba en mi posición. Excepto que yo no iba a salvarlo. Levanté una ceja y esperé. Esteve se volvió hacia el detective y apretó la mandíbula. Sí, murmuró. Había algo raro con el café. La detective asintió y abrió su cuaderno. Su esposa nos informó que su madre preparó el café específicamente para ella. Que lo bebiste por error. ¿Es así? Silencio. Un silencio largo y doloroso. Esteve estaba atrapado entre la verdad y la mentira. La verdad significaba traicionar a su madre. La mentira significaba traicionarse a sí mismo. Finalmente exhaló. Sí, es cierto. El detective Harper anotó algo. ¿Había pasado esto antes? Otro silencio. Incliné la cabeza ligeramente desafiándolo. Miente, Esteve. Digamos que es la primera vez. Digamos que es solo un error. Digamos que no tenías idea. Sus dedos temblaban sobre la manta. Sabía que no lo dejaría salirse con la suya. No esta vez. Su madre ya se había salido con la suya demasiado tiempo. Se pasó una mano por la cara. No sé, murmuró. Quiero decir, Olivia ya había estado enferma antes, pero pensé. Solté una risa silenciosa, sacudiendo la cabeza. ¿Pensaste que Esteve? Pregunté. ¿Que me lo estaba imaginando? ¿Que todo estaba en mi cabeza? Su rostro se ensombreció de vergüenza. Él lo sabía. Yo sabía que él lo sabía. La mirada del detective Harper se agudizó. Señor Bennet, su historial médico no muestra ninguna condición preexistente que pueda explicar su reacción. Sin embargo, su esposa ha tenido múltiples visitas a la sala de emergencias en los últimos años con síntomas similares. ¿Entiende lo que estoy insinuando? Esteve no respondió. Porque ese era el momento. El momento en el que tenía que decidir a quién iba a proteger. ¿A sí mismo? ¿O a la madre que había intentado envenenarme? ¿A la madre que lo había logrado durante años? Me incliné hacia adelante con voz tranquila. Sabías que algo andaba mal. Siempre lo supiste. Pero lo ignoraste porque no te estaba pasando a ti. La respiración de Esteve era temblorosa. Yo seguía adelante. Cada vez que me enfermaba. Cada vez que me sentaba en una cama de hospital como tú ahora, me decías que no era nada, te reías de mí. Me hiciste creer que estaba loca. Me acerqué más a ti con la voz como el acero. Pero ahora. Ahora, ¿me crees? Esteve cerró los ojos. No tenía nada que decir. Porque yo tenía razón. La detective Harper no dejó que el momento se prolongara más. Cerró de golpe su cuaderno. Tendremos que hablar con tu madre. Los agentes ya están en camino a su casa.
Si intenta irse, la detendrán. Margaret. La titiritera. La mujer que había gobernado mi matrimonio. Susurrándole veneno al oído a Esteve, tal como me había envenenado a mí. Pero, ¿y ahora? Ahora la habían pillado. Señor Bennet, ¿quiere presentar cargos? Esteve dudó. Y por primera vez en nuestro matrimonio, se volvió hacia mí. Como si yo tuviera la respuesta. Como si yo fuera quien debía decidir. Y tal vez, alguna vez, lo hubiera protegido. Pero ya no era esa mujer. Me puse de pie, alisándome la chaqueta. Esa no es mi decisión, detective, dije. Es de Esteve. Me miró suplicante, arrepentido, débil. No le dije nada. El detective asintió. Volveremos con más preguntas cuando la tengamos bajo custodia. Mientras tanto, señor Bennet, le sugiero que piense muy bien cuáles serán sus próximos pasos. Dio media vuelta y salió. La seguí. No molestarse en mirar atrás. No molestarse en esperar las excusas de Esteve. Su culpa. Sus disculpas vacías. Porque en el momento en que salí por esa puerta, supe algo con absoluta certeza. No iba a volver. Margaret podría haber sido la que puso algo en mi café, pero ¿Esteve? Esteve había dejado que ella lo hiciera. Y eso era imperdonable. Al salir al pasillo, sonó mi teléfono, un mensaje de texto de mi abogado. Sonreí. Porque esto no fue solo el fin de un complot de envenenamiento. Fue el fin de mi matrimonio.